La maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales tiene dos especializaciones. La primera en Relaciones Internacionales, en la cual analizamos las relaciones que existen entre estados y actores en el ámbito internacional, y la segunda en Política Comparada, en la cual trabajamos los temas como funcionamiento del Estado, movimientos sociales, comportamiento electoral, participación política. Sé parte de la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estudia en la PUC. Hola, mi nombre es Eric Iriarteaón, soy magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú. Mi tesis la hice sobre acceso a la información pública y entornos digitales, sobre todo porque ya venía trabajando mucha investigación de campo en materias de sociedad de la información y regulación de Internet. Sin embargo, cuando haces todos estos trabajos, si no tienes un sustento teórico, lo único que haces es reflejar la práctica constante. Es importante poder tener información y esto es parte de lo que nos proporciona la maestría en Ciencia Política. Enfrentarnos y darnos sustento, conocimientos que nos permiten no solamente preparar mejores informes, sino poder preparar, por ejemplo, investigaciones sobre quehacer social o sobre realidad nacional. También nos permiten tener instrumentos necesarios para enfrentar los fenómenos políticos que ocurren en nuestro país. Y algo que es sumamente importante es la capacidad que podemos tener de intercambiar con otras personas y crear toda una red de contactos que nos servirá para el futuro. El conocimiento y las herramientas que nos proporciona la maestría en Ciencia Política no solamente nos sirven para el trabajo que podemos hacer diario en nuestras diversas organizaciones, también nos sirve para analizar diversos fenómenos de la sociedad. No hay aspecto de la sociedad que no pueda ser entendible desde los conocimientos que nos proporciona la maestría de Ciencia Política. Dentro de un contexto globalizado, resulta de gran utilidad familiarizarse con las teorías, conceptos y metodologías de lo que conocemos como el análisis político comparado. Esto nos permite conocer y analizar fenómenos económicos, políticos y sociales que ocurren a diario en nuestro país, teniendo en consideración lo que sucede en otros contextos distintos al peruano. Por esto, la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales te brindará las competencias necesarias para analizar y comprender fenómenos y acontecimientos políticos dentro y fuera de nuestro país y a nivel global. Sé parte de nuestra maestría. Estudia en la PUC. La formación recibida por parte de los docentes de esta maestría ha sido verdaderamente integral. Hemos estudiado teoría, analizado casos prácticos, discutido y comprendido los elementos de la ética pública. Todo ello me ha permitido desempeñarme profesionalmente con eficiencia y eficacia en la incidencia para la toma de decisiones. Y se puede ver en mi tesis de maestría sobre el proceso de aprobación de la nueva ley universitaria. Y yo creo que ya podemos ir iniciando, ¿no? Entonces, buenas noches a todos, a todas. Les saluda Mariela Casas, soy coordinadora de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno. Quiero agradecerles su asistencia a esta charla informativa de la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la admisión 2022 y que tiene como objetivo poder resolver sus dudas, sus consultas con respecto a los contenidos y requisitos que tiene la maestría, ¿no? Asimismo, los desafíos que implica lo que es conocer sobre la ciencia política y las relaciones internacionales. Antes de iniciar con esta charla, comentarles que para quienes desean realizar alguna consulta, ¿no? Lo podrán realizar a través del chat grupal de la plataforma, o en todo caso también, ¿no? Los invitamos a poder levantar la manito virtual que está en la parte inferior de la plataforma. Nosotros les brindamos los accesos y van a poder hacer su consulta de manera directa, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esta charla y a continuación le voy a dar pase a Jorge Aragón. Él es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Florida. Actualmente el profesor Aragón es director de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno de la PUC. Es profesor asociado de la sección de Ciencia Política y Gobierno del Departamento de Ciencias Sociales, y además es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Sin más, le doy pase, profesor Aragón. Muchas gracias, Mariela. Bueno, muy buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta charla. Mariela lo ha puesto en su real dimensión. De lo que se trata es de tener un espacio en el cual nosotros, en realidad ustedes, tengan una idea un poco más
no sé, más clara, más completa, ¿no? De lo que ofrece esta maestría, de lo que nosotros creemos que les puede ofrecer a ustedes. Y en esa línea hemos preparado una primera presentación en la cual hemos puesto lo que nos parece que podría ser la información más básica, más frecuente, y después vamos a estar encantados de resolver o de tratar de resolver cualquier duda que ustedes puedan tener sobre la maestría. Solo quisiera añadir a título personal que ya es mi cuarto año o quinto año, ya perdí la cuenta, en la que estoy, digamos, a cargo de la maestría. Entonces, creo que ya entiendo muy bien en qué consiste, de qué trata, ¿no es cierto? Qué es lo que tenemos que ofrecer y qué hemos logrado en estos años. Muy bien, por favor, la siguiente diapositiva. A ver, es una maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Eso quiere decir que, en principio, ¿no es cierto?, es una maestría que podría perfectamente funcionar para alguien que ha estudiado en el pregrado Ciencia Política, ¿no? Y que desea, digamos, apuntalar, afianzar, digamos, una serie de competencias profesionales vinculadas a la ciencia política y a las relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, digamos, puede funcionar perfectamente para alguien que ya viene de la ciencia política. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que hemos ido construyendo es un programa que funcione también para todas aquellas personas que vienen de otras disciplinas, ¿no es cierto?, y que lo que quieren más bien es adquirir, digamos, una formación, nos parece, ¿no?, teórica, metodológica, actualizada, sólida, ¿no es cierto?, en temas de ciencia política y de relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas que yo quisiera compartir con ustedes es que tenemos un programa que funciona, digamos, bastante bien para alguien que viene de la ciencia política, y puede funcionar, y de hecho me parece que funciona bastante bien para personas que vienen de Derecho, Comunicaciones, Economía, tratando de pensar todas las personas que hemos tenido, ¿no? Historia, me parece que Psicología, en fin, de diferentes carreras, y que, digamos, si lo quieren poner en ese sentido, el único requisito, digamos, es tener interés en los temas políticos, internacionales, y querer, digamos, mirarlos desde lo que ofrece la ciencia política y las relaciones internacionales. Una sola cuestión más, ¿no es cierto? Otra de las características, nos parece, central de este programa es apostar seriamente, ¿no es cierto?, por recomponer, poner en primer lugar, ¿no es cierto?, el reconocimiento de esto que nosotros le llamamos niveles, ¿no? Hay un nivel local, un nivel nacional, un nivel internacional. De hecho, esa es una de las razones por las cuales aparece de manera conjunta la ciencia política y las relaciones internacionales, porque creemos que todos estos niveles no solamente son importantes en sí mismos, sino que están constantemente en diálogo y en conversación. Y entonces, que para alguien que tiene, digamos, vocación por entender la dinámica política de un país, de una región, es absolutamente importante tener algún tipo de formación o información en la dinámica internacional, y viceversa, ¿no es cierto? Quienes están interesados sobre todo en el ámbito internacional, tener, digamos, por lo menos una exposición a temas más nacionales y más locales. En fin, eso es un poco la parte más dura, digamos, de lo que vamos a comentarles el día de hoy, y encantados de volver sobre esto si es que ustedes tienen alguna pregunta. Por favor, la siguiente diapositiva. Siempre, en algunas oportunidades, no solamente a nivel de la maestría, sino a nivel del pregrado, la ciencia política y las relaciones internacionales son disciplinas relativamente nuevas, ¿no es cierto?, en nuestro país. Entonces, una cosa que siempre es divertido y al mismo tiempo puede ser, digamos, un poco desafiante, ¿no es cierto?, es explicarle a algún familiar, colega, ¿no es cierto?, qué están haciendo ustedes en una maestría en ciencia política y relaciones internacionales, ¿no? Y entonces, en esa línea, digamos,
si ustedes tuvieran que hacer eso, o si ustedes nos pidieran a nosotros que les ayudemos a perfilar, digamos, un poco algunas ideas sobre eso, diríamos que se trata, digamos, de una formación, insisto, ¿no?, profesional, teórica y metodológica, que está orientada, ¿no es cierto?, a comprender, analizar fenómenos políticos, locales, regionales, nacionales, internacionales, hacerlo dentro de la ciencia política y de las relaciones internacionales con una perspectiva plural, metodológica, pero ciertamente también conceptual y teórica, ¿no? Y muy abierta, creo yo, a diálogo con otras disciplinas, ¿no es cierto? Y ciertamente con un convencimiento, ¿no?, de que es finalmente bueno para nosotros, para el país, ¿no? Tratar de que lo que nosotros hagamos tenga algún tipo de impacto en la construcción de una serie de desarrollos de lo que nosotros consideramos como lo público, lo colectivo, ¿no? Porque finalmente eso es lo que somos como sociedad. En fin, entonces, eso, digamos, en la línea de si necesitarían convencer a alguien o comentarle a alguien qué es lo que se hace en una maestría de ciencia política. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Ya un poco más aterrizando, digamos, sobre los aspectos más concretos y menos sobre los aspectos más generales. Quizás ustedes ya lo han visto, ¿no? Pero la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales ofrece dos menciones. De alguna manera son como dos concentraciones, ¿no? Una concentración en política comparada y una concentración en relaciones internacionales. En la siguiente diapositiva, que todavía no quiero que la muestren, van a encontrar lo mismo, ¿no es cierto? Esta que están viendo ustedes es cómo se ve el plan de estudios para alguien que sigue la mención en política comparada. Ahí tienen ustedes los cursos por semestre. En términos ideales, aunque eso son términos ideales, no tendría que ser necesariamente así. La maestría se puede terminar en 2 años, llevando 4 cursos por semestre, son 4 semestres. No les voy a ocultar, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de estudiantes en la maestría no se matricula en cuatro cursos al semestre, y que eso no es un problema, ¿no? Simplemente alarga un poco el tiempo de la maestría, pero tiene, digamos, esta estructura, ¿no es cierto?, de cursos de 3 créditos. Pueden ver ustedes ahí por ejemplo, en el ciclo 1, ¿no?, hay un curso introductorio de ciencia política, hay un curso de estadística pensado para el análisis político. Aún cuando vayas a la política comparada, a la mención de política comparada, hay un curso sobre relaciones internacionales y hay un curso de historia política del Perú en el siglo XXI. Y así pueden ver ustedes, digamos, cómo se va construyendo esa malla, ¿no? Ahora sí, por favor, la siguiente, de relaciones internacionales. No es el momento para hacerlo, pero créanme, las mallas son como muy parecidas. Es cierto que hay algunos cursos particulares. Entonces, déjenme solamente, créanme, en el caso de política comparada hay 2 cursos que son para quienes van a la mención de política comparada. Uno es que les decía yo, de historia política del Perú, el otro es de instituciones políticas. En el caso de relaciones internacionales, los 2 cursos, digamos, que solamente son para quienes van a la mención de relaciones internacionales, uno es procesos políticos del Perú y América Latina, y el otro curso es seguridad internacional. Bueno, esto lo que queremos decir, o lo que quiero decir, es que los 2 mallas, independientemente de si uno va a relaciones internacionales o a política comparada, son muy parecidas. Ahora, ¿dónde digamos, se distinguen? Se distinguen en estos 2 cursos que les he mencionado, pero se distinguen también en los selectivos. Entonces, sobre todo en el segundo año, se ofrece una lista, en realidad se ofrecen diferentes selectivos, ¿no? Y esos selectivos sí tienen, digamos, una orientación un poco más perfilada, ¿no? Tanto para la política comparada como para las relaciones internacionales. Entonces, solo para no sé, para que quede claro, digamos, en el ciclo 3, cuando un estudiante se matricula, imaginémonos que está en el ámbito de relaciones internacionales, ¿no? Podría matricularse en seguridad internacional, en seminario de investigación 1, y va a encontrar
por lo menos 2 selectivos orientados hacia temas más de relaciones internacionales. ¿Qué pasa con los de política comparada? Pues pasa lo mismo, también van a encontrar cursos selectivos en política comparada. Todo esto para decirles que a nivel de los selectivos siempre habrán, digamos, cursos más orientados a la política comparada o más orientados a las relaciones internacionales. Si quieren, después les puedo contar, por ejemplo, qué es lo que va a pasar el siguiente semestre. Entonces, nada, eso es lo que hace, lo que constituye estas dos menciones, y como ustedes verán, es una apuesta por hacer al mismo tiempo una formación básica en ciencia política y relaciones internacionales y dar la oportunidad de que ustedes puedan especializarse en una o en otra de estas áreas. Ahí tienen ustedes la relación de los cursos selectivos que a la fecha son los cursos selectivos que nosotros vamos como ofreciendo. No los ofrecemos todos los semestres, porque obviamente no tenemos pues la cantidad de estudiantes como para hacerlo, pero ustedes notarán ahí como claramente hay cursos que están mucho más orientados a temas de relaciones internacionales y cursos que están mucho más orientados a política comparada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el próximo semestre estamos ofreciendo el curso de estudios regionales de Asia y estamos ofreciendo el curso de política exterior comparada. En el caso de política comparada, en este momento se me escapa, pero también tenemos 2 cursos de política comparada que estamos ofreciendo. Entonces, de nuevo, ahí pueden ver ustedes cómo se van perfilando lo que es en las menciones. Muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Ya yo por lo menos voy a ir terminando. Yo creo que una de las, ¿cómo decirlo? Una de las fortalezas de la maestría, por ponerlo en esos términos, ¿no? Una de las cosas que personalmente yo me siento, digamos, como muy conforme o contento, ¿no es cierto? Es que hemos logrado constituir una plana docente en la cual hemos conseguido, digamos, que varias de las personas que son, digamos, referentes en ciencia política y en relaciones internacionales en el Perú sean docentes de la maestría. Entonces, algunos no son exactamente politólogos, ¿no es cierto? Pero, digamos, trabajan temas políticos o temas de relaciones internacionales, y creemos que en conjunto es la plana docente, va a sonar un poco demasiado botado de mi parte, pero creo que es una de las mejores planas docentes que hemos podido ensamblar para una maestría de este tipo. Entonces ahí tienen ustedes el primer grupo de profesores, y por favor en la siguiente van a encontrar el segundo grupo de profesores que también son parte de la maestría. La gran mayoría de estos profesores son de la sección de ciencia política de la Universidad Católica, pero también tenemos personas que vienen de otras universidades. Muy bien, eso es lo que creo que estaba previsto que yo les comentara el día de hoy. Me confirman, por favor, si Eric Bormontoy ya está con nosotros, porque la idea es que ya me escucharon a mí. Ahora quisiéramos que escuchen a un egresado de la maestría que les cuente un poco cómo ha sido su experiencia. Eric está, entiendo, saliendo del trabajo. Que Ya está con nosotros, profesor. Perfecto. Eric trabaja en la Cancillería, trabaja de manera presencial, y antes de comenzar a hablar estábamos esperando que llegue a su casa. Entonces, Eric, si estás por ahí, vete preparando. Solamente permítanme mencionar brevemente algunas cosas sobre Eric. Ya les he comentado, ¿no es cierto?, que Eric Eric Bormontoy es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al mismo tiempo es magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con mención en Relaciones Internacionales, y actualmente se desempeña como especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
Muchas gracias, Jorge, por la presentación. También gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación para compartir en este intercambio de ideas. Yo voy a dar una breve descripción de lo que fue mi experiencia en la maestría. Como bien señaló Jorge, yo soy licenciado en Ciencia Política por la misma universidad. Entonces, mi elección en la maestría, primero que nada, fue por la oportunidad de profundizar mi conocimiento en justamente los temas de relaciones internacionales. Y a esto yo le sumaría, por ejemplo, un elemento sumamente positivo que fue la oportunidad de llevar los cursos con profesionales de otras carreras. A diferencia de lo que había sido, por ejemplo, en el desarrollo del pregrado, en los debates entre politólogos, yo creo que en el posgrado fue una experiencia positiva el llevar justamente estos debates con profesionales de otras áreas. Había, por ejemplo, economistas, historiadores, gestores, y yo creo que eso, por ejemplo, compagina bastante bien con lo que Jorge señalaba desde hace un momento, en que eso es la esencia justamente de muchos de los cursos vinculados a los temas de relaciones internacionales, que tiene distintas aristas y que te permite, por ejemplo, ir llevando adelante y enriqueciendo no solo el conocimiento a través justamente de estas discusiones, en los intercambios con los profesores que teníamos, sino también, por ejemplo, en las presentaciones, la elaboración de las monografías. Yo señalaría un primer punto, justamente ese, que es la oportunidad de compartir con profesionales de otras áreas de una forma multidisciplinaria que justamente ayuda a ir desarrollando de un sentido más crítico justamente la mirada del país y su ubicación dentro de lo que nosotros entendemos como este sistema del sistema internacional, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que siempre es la mirada clásica de lo que hacen países como Estados Unidos, como China, o incluso en la región, ¿no? Como Argentina o México, que son como países claramente con dimensiones y características muy distintas a los que es el nuestro. Yo creo que, por ejemplo, uno de los puntos a favor es ese, ¿no? Que te permite discutir y complementar de una manera bastante amplia. Vinculado con eso, a mí me permitió complementar de una manera bastante importante la experiencia práctica que yo venía teniendo como especialista en la Cancillería. Yo trabajo en la Dirección de Estudios y Análisis del Ministerio de Relaciones Exteriores, y si bien es cierto, uno puede ir llevando adelante y viendo justamente en el día a día la conformación y el desarrollo justamente de lo que es la política exterior, el marco analítico, las herramientas que te van brindando justamente la formación de esta maestría, para mí fue, creo, uno de los elementos que puedo resaltar en mayor medida. Paradójicamente, en mi caso, justamente el trabajo se centra, por ejemplo, en realizar documentos de análisis, sugerencias de política, lo que se denomina como estos policy papers. Entonces, sirve de mucho, no solamente el reforzar, por ejemplo, el tener ese conocimiento acerca de las grandes teorías, el realismo, constructivismo, sino también el poder compaginarlo con esta formación metodológica, ¿no? Esta rigurosidad que te permite a ti, por ejemplo, esa capacidad de síntesis y justamente la identificación de factores, que yo, por ejemplo, sumo mucho también con varios de los cursos que se ofrecían, ¿no? Como ustedes han podido ver, por ejemplo, en el slide de la malla curricular de la mención en relaciones internacionales, yo creo que hay una articulación bastante interesante ahí, que en mi caso, por ejemplo, no solo veía o terminaba de profundizar los temas teóricos, sino también llevando adelante los talleres de metodología, el curso de estadística para análisis político,
Entonces yo creo que, por ejemplo, en esa parte, la formación que uno tiene es bastante equilibrada, ¿no? Entonces, no solamente tienes los argumentos para ir discutiendo dentro de los modelos y las corrientes teóricas, sino también la capacidad metodológica para desarrollar investigaciones, para llevar adelante documentos dentro de, por ejemplo, en mi caso, el trabajo en la Cancillería. Y bueno, dentro de, digamos, los puntos también resaltando a favor, yo creo que a riesgo de repetir un poco también lo que señaló Jorge, yo también coincido con él, con la oportunidad que tiene el programa de maestría con la plana docente, sobre todo por el desarrollo de una especialidad como el de Relaciones Internacionales. Importa mucho la guía que uno puede tener con los profesores en cada uno de los cursos a cargo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tuve la oportunidad de llevar dentro de los cursos, resalto bastante la experiencia que tuve en el curso de Teoría del Estado con el profesor Eduardo Darllán, que entiendo él también va a dictar este ciclo. Y fue bastante útil porque, por ejemplo, eso a mí me permitió en uno de las monografías que tuvimos que presentar a fines de este curso, dio origen a la idea que luego yo desarrollé para mi tesis de maestría, vinculada justamente a la capacidad estatal del Perú en el desarrollo de su estrategia de vinculación con China. Entonces, yo creo que justamente ese es otro de los plus, ¿no? De tener y de poder contar con el acompañamiento de una plana docente que justamente te permite ir y profundizar, ir más allá y no quedarte solamente, por ejemplo, en el debate o discusión de la lectura, sino continuar desarrollando y llevando un poquito, por ejemplo, las ideas que uno puede tener para el desarrollo de futuras investigaciones o posibles proyectos para plasmarlo, por ejemplo, dentro del ámbito profesional. Y, digamos, como parte final de esta experiencia, me gustaría también señalar que yo creo que todo programa de relaciones internacionales no estaría completo sin una experiencia, valga la redundancia, internacional. Y en este caso, la universidad a mí, por ejemplo, me permitió tener una pasantía en el IBEI de Barcelona, uno de los principales centros de investigación en Europa, en donde justamente te permite continuar con ese intercambio de ideas, con ese intercambio de experiencias, más allá de toda la experiencia cultural que hay en conocer una ciudad como la que es Barcelona, discutir, por ejemplo, los enfoques y la mirada que hay respecto a la mirada que se tiene desde una realidad, por ejemplo, como es la Unión Europea, ¿no? O los procesos que se vienen atravesando en regiones distintas, ¿no? Y el aterrizar y justamente en esta línea que señalaba, ¿no? De uno tiene la oportunidad de ir desarrollando y de configurar el entendimiento del Perú a partir justamente de su rol dentro de todo este sistema. Y también yo creo que es interesante, ¿no? El IBI cuenta con algunas de los principales investigadores dentro del campo de RI, ¿no? Está, por ejemplo, Andrea Bianculi, está también esta profesora catalana, creo que es Esther Barbe, sí, también, que por ejemplo ella lidera uno de los centros de política exterior europea. Entonces, brinda justamente esas herramientas y esas oportunidades que uno, al tener esas chances y esas oportunidades de profundizar y enriquecer ese conocimiento, ¿no? Yo entiendo que ahora, más allá del contexto de pandemia, seguramente se va a poder continuar con ese tipo de experiencias e intercambios, pero en resumen, yo diría que ha sido una experiencia bastante positiva que justamente
brinda esa oportunidad para aquellos que tienen ese interés tanto en relaciones internacionales como en política comparada, pero con ese énfasis en investigación, ¿no? Y una investigación justamente que va acompañada de un desarrollo bastante amplio, ¿no? Y también con herramientas metodológicas, que creo que también eso es algo que vale la pena subrayar en tanto uno trate de abordarlo esto del campo laboral donde se encuentra. Bueno, eso sería la experiencia que me gustaría compartir con ustedes. Y bueno, Marco, no sé si estoy dentro del tiempo o si pasamos a la parte de preguntas, pero muchas gracias por la atención. No, muchísimas gracias, Eric. De hecho, vamos a continuar con la siguiente parte de la charla. Básicamente vamos a explicar un poquito de los beneficios de la maestría y luego, al final de la charla, vamos a tener una parte de preguntas, no solo para el profesor Jorge, sino también para quienes deseen consultarte a ti algo en específico. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Eric. En realidad, muchas gracias por compartir esos alcances de tu experiencia, que incluso me va a permitir compartirles lo que estamos presentando. Este slide resume algunos beneficios que como estudiantes de la maestría podrán acceder. Por ejemplo, Eric comentaba sobre lo valioso que puede ser compartir con estudiantes de diferentes perfiles, que también enriquece tu misma perspectiva, ¿no? Y esto es también el networking que consigues en la maestría al tener diversos compañeros de entidades o incluso no solamente de Lima, sino a nivel nacional. Otro punto, como mencionaba el profesor Aragón, es lo valioso que son nuestros docentes por su especialidad y, como decía Eric, también cómo ello permite que puedan los estudiantes enriquecer sus conocimientos, inclusive perfilar también su trabajo de investigación para su tesis de maestría, ¿no? Algo que también se mencionaba es las menciones. Esta maestría brinda dos menciones, la mención en política comparada y la mención en relaciones internacionales. Si, por ejemplo, los estudiantes que transitan por nuestro programa logran satisfactoriamente cumplir con la malla de ambos, de una de estas menciones, podrán obtener el grado de magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con mención en Relaciones Internacionales o en Política Comparada. También podrán acceder al diploma de posgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales una vez que culminen los 24 créditos del primer año. Y también podrán acceder al certificado de IBEI para quienes participen y concluyan de manera satisfactoria los cursos que llevan. Como decía Eric, esta experiencia también es muy positiva y es un beneficio que los estudiantes pueden acceder a esta pasantía IBEI para que lleven un curso, ¿no? en cada mención y así tener también esa experiencia, no solamente de visitar un lugar nuevo, de conocer la cultura, sino la mirada o el conocimiento de docentes de una institución de las más rankeadas en Europa. Siguiente, por favor. Respecto a los horarios de clase, nosotros hemos propuesto que los cursos se lleven de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche y los sábados de 10 a 1. Esto dependerá mucho de la programación de cursos que se plantee para cada ciclo, digamos, para el primer ciclo, por ejemplo. Si ustedes llevan 4 cursos del primer ciclo, serán, digamos, 4 sesiones en este rango de días, ¿no? De lunes y o sábados. Si llevan menos, también eso estará relacionado a los días que ustedes van a poder dedicarle a sus estudios.
Nuestro semestre inicia el 21 de marzo y está terminando el 16 de julio. Siguiente, por favor. Ya, genial, gracias. En relación a la inversión, los quienes están decididos por apostar, les comento que la inversión que tenemos tiene para mirarlo desde diferentes frentes. Por ejemplo, tenemos una escala diferenciada. Ese es un primer punto de valor importante para cada uno de ustedes, porque como tal, a partir de una evaluación socioeconómica que lo hace la Unidad de Apoyo Social de la universidad, pueden asignar a cada postulante o a cada estudiante que sea admitido a una de estas tres escalas y el monto de inversión total es más o menos el aproximado que tendrían que invertir en este programa. Es un programa de 2 años, de 48 créditos en total, y ese es el monto de inversión total que se estimaría. Ahora, si les preocupa cuánto más o menos eso implica para cada mes, ¿no? Les cuento que la universidad también, como segundo punto, permite a sus estudiantes pagar sus mensualidades como cuotas académicas, ¿no? En el año, por ejemplo, cada semestre tiene, digamos, se paga 5 boletas. Si ustedes estudian los 2 semestres en un año, sería más o menos 10 boletas. Y si inclusive ustedes, no sé, si se logra programar un ciclo de verano, como por ejemplo los cursos de la pasantía, pueden considerar 2 boletas adicionales, que ello implica más o menos 12 boletas o 12 cuotas para que ustedes lo consideren y esa inversión total lo puedan dividir en más o menos entre 24, o si van a estudiar solamente los 2 semestres, lo puedan dividir entre 20 para que tengan más o menos un aproximado de cuánto pagarían en cada cuota académica. Siguiente, por favor. Para este punto importante del proceso, le voy a dar pase a Mileyson de nuestro equipo para que pueda compartirles este detalle. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias, Dolly, por el pase. Primeramente, quisiera agradecer a todos por su asistencia y por participar en esta pequeña charla informativa que básicamente está enfocada en poder absolver sus dudas y cualquier consulta que tengan, ya sea del proceso o del contenido en sí de la maestría, ¿no? Para aquellas personas que tal vez ya tomaron la gran decisión, ¿no?, de poder comenzar con este gran reto que es llevar una maestría, les comento que lo primero que se debe de hacer es realizar una inscripción. Esta inscripción se realiza en línea, ¿no? Deben de ingresar previamente a nuestro campus virtual. Ahí deberán de registrar su información personal y luego comenzar a subir 3 documentos. El primero es su grado de bachiller. No es necesario el título, así que solamente se pide el bachiller, ¿sí? Segundo, se solicita lo que es el currículum vitae sin documentar. Y tercero, una copia simple de su DNI, pasaporte o carnet de extranjería. Ahora, en este caso también quisiera resaltar que aquellas personas que son graduados de la Católica, que quiere decir que han llevado su pregrado en la Católica, ellos solamente deberán de subir 2 documentos, que es el currículum vitae y la copia simple de DNI, ya que el grado de bachiller, la universidad lo gestiona de manera interna. Ahora, una vez que se suban estos documentos, aproximadamente en el lapso máximo de un día, esta documentación es revisada por el área de admisión y en caso de no haber ninguna observación, se les va a activar la opción de pago, ¿no? Solamente para aquellas personas que no son graduadas de la Católica, ¿no? Y justamente aquí está el segundo paso, que es el derecho de postulación, ¿no? Una vez que ustedes suben estos documentos, luego tendrán que realizar el pago de 350 soles y a partir de ahí ustedes se les considera como postulantes, ¿no? Ahora, en el caso de aquellos que son graduados de la PUC, como mencioné, que han llevado el pregrado en la Católica, están exonerados de este pago. Ahora, pero sí, a partir ya del tercer y cuarto paso,
es el mismo para ambos, ¿no? Ya sea para graduados de la Católica como personas que han llevado su pregrado en otras universidades. Una vez que ya están en esta condición de postulante, deberán de enviar a nuestro correo 2 documentos. El primero es una carta de motivación y el segundo es su récord de notas de pregrado, en donde debe de figurar las notas y los cursos que han llevado en pregrado, ¿no? Esta documentación se debe de entregar en un plazo máximo hasta el 10 de febrero. Ahora, a la par, conforme ustedes van entregando esta documentación, hay ciertas evaluaciones que se le van a comenzar a programar, ¿no? Como parte de este proceso de admisión. El primero tenemos lo que es el expediente personal, que equivaldría a un 25% de la nota final de ustedes. Este expediente personal básicamente lo que conlleva es revisar su currículum vitae, las cartas de motivación y su récord de notas, ¿no? Básicamente eso conllevaría este 25%. El segundo sería un examen de conocimientos, el cual se divide en dos. El primero es una evaluación de competencias académicas de posgrado, que nosotros le llamamos el ECAP, ¿no? Y segundo sería un examen que consta de 2 preguntas, las cuales están basados en 2 artículos que ustedes van a tener que leer. Y tercero sería ya una entrevista personal, el cual tiene un peso del 30%, ¿no? Una vez que ustedes completen estas evaluaciones, luego van a tener que esperar a que salgan sus resultados, ¿no? Ahora, les comento que la universidad no da notas, se reserva ese derecho, lo que se les informa es si han sido admitidos o no. Y justamente tenemos aquí un calendario donde quisiera mostrarles, por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, como podemos ver aquí, tenemos un pequeño calendario donde podemos mostrar, digamos, las fechas importantes, tanto para la inscripción como subir documentos y las evaluaciones que se van a ir realizando, ¿no? Hay que tener en cuenta que si ustedes desean ya empezar con un proceso de postulación, la fecha límite es hasta este jueves 3 de febrero, ¿no? Y se les da la opción que puedan realizar el pago de esta derecho de postulación o derecho de inscripción de 350 soles hasta el 4 de febrero como plazo máximo, ¿sí? Ahora, como bien les mencioné, una vez que se realice ese pago, hay cierta documentación que hay que enviar. Toda esta documentación, como la carta de motivación, el récord de notas, y para aquellos que quieran pasar nuestra evaluación socioeconómica y ser asignados a una de nuestras 3 escalas que bien presentó Dolly, tendrían que enviar todos estos documentos hasta el 10 de febrero, como máximo, a nuestro correo para que puedan, digamos, acceder a cualquiera de estas 3 escalas. Adicional a ello, ustedes pasan por evaluaciones, 2 de ellas, que son directamente dadas por la escuela, es justamente la entrevista personal y el tema de conocimiento, ¿no? Estas evaluaciones se darán entre el 22 y el 24 de febrero. Por ello se les solicita a ustedes que por favor tengan en cuenta estas fechas, ya que son fechas inamovibles y se les pide, pues, ¿no? Que sus trabajos, ¿no? Ya puedan ir conversándolo para que de esa manera no tengan ningún inconveniente a la hora de dar sus evaluaciones. El quinto sería lo que es ya la publicación de resultados, una vez que se termine con todo este proceso de envío de documentos y de dar todas las evaluaciones requeridas. Tendrán que esperar hasta el 1 de marzo para poder ver los resultados. Estos resultados, como bien les mencioné, ustedes van a poder verlos recién a través de su campus virtual, donde ustedes van a realizar su inscripción. Ahí deberán de ingresar a las 3 de la tarde en promedio para poder ver si han sido admitidos o no. Ahora, para aquellas personas que han sido admitidas, se le da plazo del sábado 5 hasta el viernes 11 de marzo para que puedan ya realizar el pago de su primera cuota. Ahora, una vez que ustedes realicen este pago, ustedes ya se encuentran matriculados, ya son alumnos de la maestría y tendrían simplemente que esperar hasta el 21 de marzo, que es el inicio de clases. Tengan en cuenta que este primer ciclo está empezando el 21 de marzo y culmina el 16 de julio. Son en total 4 ciclos los que ustedes llevarían durante toda la maestría y en promedio cada ciclo tiene una duración de 4 meses.
Ahora, para mayor información o algún detalle o consultas que tal vez no haya quedado claro durante esta breve exposición, eh, también pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Aquí yo también les dejo mis números telefónicos y un correo para que aquellas personas que deseen mayor información o tal vez deseen el enlace para poder ya registrar su proceso de inscripción, entonces lo puedan hacer, ¿no? Y bueno, nada, ahora sí, si no hay más, pasamos creo ya a lo que es las consultas, ¿verdad, Mariela?